Hola, mi nombre es Ángela León y hoy les voy a hablar sobre el libro Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Bueno, el libro de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, este que están viendo acá, fue escrito por Boaventura de Sousa Santos en el 2014 y fue publicado por la Editorial de Justicia. Boaventura de Sousa Santos nació el 15 de noviembre de 1940 en Portugal, tiene 80 años, es doctor de Sociología de la Universidad Yale. En el 2010 ganó un premio, el Premio México de Ciencia y Tecnología. Como en sus trabajos anteriores, Santos busca combinar y analizar la práctica con la teoría y las ideas con las experiencias, buscando así analizar las principales críticas de los derechos humanos. En su esfuerzo se ve muy claro el propósito constructivo que busca hacer frente a esas tensiones y crear propuestas de acciones capaces para reforzar el potencial emancipador de los derechos humanos. Bueno, voy a contar y hablar un poco de los capítulos y al final del video daré mi opinión sobre el libro. Este capítulo empieza con un párrafo que me parece muy interesante y es el siguiente. Hoy es innegable la hegemonía de los derechos humanos como lenguaje de la dignidad humana. La hegemonía es la supremacía que un Estado o un pueblo ejerce sobre otro. Sin embargo, esta hegemonía debe convivir con una realidad alarmante. La gran mayoría de la población mundial no es sujeto de derechos humanos, sino el objeto de los discursos de derechos humanos. En este primer capítulo se plantea la desigualdad de los derechos y de cómo el Estado utiliza la necesidad y la desesperación del pueblo por los derechos que hace falsas promesas para ser elegidos. Plantea también cómo nuestras armas no son eficaces y pueden jugar en nuestra contra a la hora de luchar contra los actos que dejan a personas excluidas, explotados o hasta en algunos casos discriminados. Santos se plantea la siguiente pregunta. ¿La hegemonía de la que goza hoy el discurso de los derechos humanos es solo el resultado de una victoria histórica o por el contrario de una derrota histórica? Pero, sea cual sea la respuesta, la verdad es que los derechos humanos es un lenguaje hegemónico de la dignidad humana. Son inevitables y los grupos sociales que son oprimidos están en la obligación de plantearse que si esos derechos, a pesar de ser parte de la misma supremacía que apoya su opresión, no pueden ser utilizados para cambiarlas. Habla también de cómo buscar la concepción contrahegemónica de los derechos humanos. Para la búsqueda de la concepción contrahegemónica de los derechos humanos debe comenzarse con una hermenéutica. La hermenéutica es la técnica o método de interpretación de lecturas. Debe comenzarse con una hermenéutica de la sospecha respecto a estos derechos, tal y como se entiende y se definen de manera tradicional, es decir, la hermenéutica de la sospecha que propone Boaventura, que también la propuso Ernst Bloch. Ernst Bloch nació el 8 de julio de 1885 en Alemania y murió el 4 de agosto de 1977. Fue un filósofo de utopías concretas, de las ensoñaciones y de las esperanzas. Ellos se preguntan las razones por las cuales a partir del siglo XVIII el concepto de utopía como forma de política emancipadora es reemplazado y superado por el concepto de derecho. Plantean que hay versiones dominantes de la modernidad occidental, que es elaborada a partir de un pensamiento divisor, que realizó en el mundo una separación entre sociedades metropolitanas y sociedades coloniales. Dice también que como discurso de emancipación los derechos humanos fueron pensados históricamente para aplicarse solo a este lado de la línea divisoria, argumentando que este lado produce exclusiones radicales y que lejos de desaparecer cuando acabó el colonialismo histórico, continúa de otras formas, como el racismo, la xenofobia, los trabajadores inmigrantes indocumentados, los solicitantes de asilo o incluso hasta los mismos ciudadanos comunes. Pero también, por otro lado, la ley y los derechos humanos tienen una genealogía revolucionaria por este lado de la línea. Pues, como se puede ver en la historia, la Revolución Francesa y la Revolución Americana se hicieron ambas en nombre de la ley y de los derechos. Ernst Bloch cree
que la superioridad del concepto del derecho tiene mucho que ver con el individualismo burgués. Después de conseguir la hegemonía económica, luchó por la hegemonía política, que se consolidó con las revoluciones francesas y americanas. Así que es fácil pensar que la hegemonía que goza hoy los derechos humanos tiene raíces más profundas, y que la consagración de los derechos humanos como principios rectores tiene una trayectoria desde entonces hasta hoy. Y cerramos el capítulo con lo siguiente. El pensamiento convencional de los derechos humanos carece de herramientas teóricas y analíticas que le permitan gozar de cierta credibilidad entre esos movimientos, y peor aún, no se considera una prioridad hacerlos. Santos y Rodríguez Gabarito, 2007. En este capítulo se ve cómo Aventura distingue y comparte con nosotros las 9 tensiones que ve en el mundo. En el mundo veo las tensiones en las luchas que utilizan los derechos humanos como gramática de la dignidad humana. La tensión número 1 que nos plantea es: se dice que lo universal es válido en todo tiempo y todo lugar. En cambio, lo fundacional es importante gracias a ser único. Pero, ¿qué tiene que ver lo universal con lo fundacional, ya que son términos totalmente opuestos? La respuesta es que ambos producen exclusiones. Son esos valores los que ahora constituyen la fuente de la tensión entre el principio de igualdad y el principio de reconocimiento de la diferencia, e incluso la tensión entre desarrollo y libre determinación. Como tensión número 2 tenemos: la tensión entre los derechos individuales y los derechos colectivos transcurre en paralelo a las luchas históricas de los grupos sociales, que, al estar excluidos o discriminados por su condición como grupo, no estuvieron protegidos de forma adecuada por los derechos humanos individuales. La lucha de las mujeres, de los pueblos indígenas, de los afrodescendientes, de los grupos víctimas de racismo, de los gays, de las lesbianas, han marcado los últimos 50 años del proceso de reconocimiento de los derechos colectivos. Ese reconocimiento fue siempre conflictivo y siempre ha corrido el riesgo de ser revertido. Y para ya ir cerrando esta tensión, no hay necesariamente una contradicción entre los derechos individuales y los derechos colectivos, aunque hay diferentes tipos de derechos colectivos y en el libro se pueden distinguir dos: los derivados y los primarios. Hablemos de los derechos colectivos derivados. Por ejemplo, cuando los trabajadores se autoorganizan en un sindicato y otorgan a esa organización el derecho de representarlos en la negociación con los empleadores. Cuando una comunidad de individuos es titular de derechos con independencia de su organización o de las decisiones de sus miembros de renunciar a sus derechos individuales para hacer efectivo el derecho de la comunidad, estamos ante los derechos colectivos primarios. Y para cerrar esta tensión, los derechos colectivos existen para reducir o eliminar la inseguridad y la injusticia padecidas por los colectivos víctimas de la discriminación sistemática y la opresión por ser lo que son y no por hacer lo que hacen. Como tensión número 3 tenemos: esta es el área que la mayoría confunde con los derechos de la ciudadanía, pero está claro que la consagración de las diferentes clases de derechos humanos engrada de distintos procesos políticos. En el origen de los derechos humanos está la pulsión antiestatal, y esta pulsión ha tenido en los últimos 200 años significados políticos contradictorios. A diferencia de los derechos civiles y políticos, los derechos económicos y sociales implican prestaciones del Estado, que presuponen su cooperación activa y deciden una lucha por las apropiaciones sociales del excedente que el Estado ha estado recolectando por medio de impuestos y otras fuentes de ingresos. Como cuarta tensión tenemos a la tensión La distinción entre lo público y lo privado no ha impedido que las religiones institucionalizadas, sobre todo las iglesias católicas y las iglesias protestantes, sigan ejerciendo de manera importante una influencia en los asuntos públicos. Hoy en día esta tensión se manifiesta otra vez. A veces aparece como una intervención en favor de los excluidos y oprimidos, como en el caso de las teologías de la liberación, y otras veces aparece como intervención en favor de los incluidos, incluso si son opresos, como en el caso de las teologías de la prosperidad. Como quinta tensión tenemos
Boaventura empieza diciendo: las condiciones históricas en las que la modernidad eurocéntrica desarrolla la gramática de los derechos humanos implica prestarle toda la atención a los derechos humanos y casi nunca a las obligaciones. La cultura de los derechos humanos no deriva por fuerza a una cultura de deberes. A pesar de que la arquitectura de los primeros se basa en una simetría imaginaria entre derechos y deberes. Como sexta tensión tenemos: esta tensión también se puede definir como aquella entre las continuidades de los derechos humanos y las discontinuidades de los regímenes políticos. Se trata de un vasto campo de tensiones que enfrentan las creencias con los intereses políticos, el derecho internacional con el nacional, los pactos políticos y las luchas sociales y la normatividad democrática con el estado de emergencia. Es el reconocimiento o no de las violencias masivas de los derechos humanos, masacres, asesinatos, torturas, desapariciones, confiscaciones, homicidios en general, crímenes contra la humanidad, contenida por un estado de excepción, potencias coloniales o regímenes dictadores. Este es el campo de justicia transicional de las reparaciones históricas, morales o económicas, del derecho a la verdad y la memoria, al reconocimiento de las injusticias odiosas y las correspondientes peticiones de perdón a los colectivos perjudicados, de las amnistías y de las revocaciones de las amnistías, de las comisiones de la verdad y la reconciliación. Es el campo de confrontación político en muchas partes del mundo. Como séptima tensión tenemos: la tensión entre lo humano y lo no humano tiene dos dimensiones. Por una parte, la universalidad de los derechos humanos siempre ha coexistido con la idea de deficiencia original de la humanidad. No todos los seres vivos con un fenotipo humano son plenamente humanos, y por lo tanto, estos últimos no deberían tener derecho a la condición y a la dignidad conferida a la humanidad. La segunda dimensión de esta tensión está en los derechos humanos de raíz occidental. Incluso cuando pensaron estar incluyendo todo lo humano, siempre estaban pensando no incluir más aquello definido como tal. Los sujetos modernos de derechos son exclusivamente los humanos. Como octava tensión tenemos: el principio central de la igualdad funda la pretensión de universalismo que subyace a los derechos humanos. No es una igualdad socioeconómica o cultural, sino meramente jurídica y o política, la igualdad de todos ante la ley. La lucha de la igualdad como lucha para reducir las desigualdades socioeconómicas, pero todo esto se lleva a cabo dentro del paradigma de la igualdad. Este paradigma solo se cuestionó cuando los discriminados y los excluidos se organizan para luchar contra la discriminación y la exclusión, pero también para cuestionar los criterios dominantes de la igualdad y diferencia, y los diferentes tipos de exclusión y inclusión que legitima. Las diferencias sexuales y étnico-culturales pasaron a ser valoradas como forma legítima de pertenencia a colectivos más amplios y portadores de una dignidad casi denegada por los prejuicios sexistas, racistas o coloniales dominantes. Y por última tensión, la tensión número 9, que Boaventura dedicó todo su capítulo 3 a esta tensión. La tensión número 9 es: en sentido amplio, también se conoce como derecho a la autodeterminación, por la preeminencia política que ha adquirido en las últimas décadas en África, Asia y Latinoamérica. Esta tensión tiene muchos matices. Boaventura habla de 3 de ellas. Pero antes de mencionar las 3 tensiones que Boaventura nos quiere mostrar, primero vamos a hablar de un poco de historia. La consagración del derecho humano al desarrollo se inició con la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social en 1969 y la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y los Pueblos en 1981, y consiguió relevancia con la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de las Naciones Unidas de 1986 y las Conferencias Mundiales de Naciones Unidas celebradas en la década de los 90. El derecho al desarrollo tuvo un fundamento en ideas similares a las que se recogieron en la teoría de la dependencia. Los costos sociales del desarrollo se han vuelto cada vez más evidentes, así que llegamos al siglo XXI, en el que este modelo de desarrollo tiene las siguientes características. Como primera característica tenemos
La economía mundial ha cambiado de manera significativa con la caída del muro de Berlín, el viraje comuno capitalista de China, la liberación de los flujos de capital y el surgimiento de los BRICS, los países emergentes, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y por último, la reivindicación de un derecho al desarrollo se vuelve por tanto mucho más compleja. La segunda característica es: en el umbral del siglo XXI, el desarrollo capitalista está llegando al límite de la capacidad de carga del planeta Tierra. Todo está conectado: la crisis alimentaria, la ambiental, la energética, la especulación financiera sobre las materias primas y los recursos naturales, la apropiación y la concentración de las tierras, la expansión desordenada de las fronteras agrícolas, la voracidad de las explotaciones de los recursos naturales, las escaseces del agua potable, la violencia rural, la expulsión de las personas de sus tierras ancestrales para dar pasos a grandes infraestructuras y megaproyectos, que se manifiestan en una mayor incidencia de cáncer en algunas zonas rurales que en zonas urbanas. Y por última característica tenemos específicamente en Latinoamérica, y hace que las dos características anteriores sean mucho más complejas. En varios países de Latinoamérica llegaron al poder a principios del 2000. En el caso de Venezuela, en 1998, gobiernos progresistas como resultado de fuertes movilizaciones sociales, nacionales y continentales. Esto coincidió con el momento en que los productos primarios y agrícolas y las materias primas alcanzaron valores sin precedentes debido en gran parte al crecimiento de China y las especulaciones financieras sobre los productos alimenticios y los recursos naturales. Parecía haberse terminado la fatalidad de los intercambios desiguales que encadenaron a los países de la periferia del sistema mundial a un desarrollo dependiente. Las fuerzas progresistas, que antes se consideraban como enemigos del desarrollo a la luz del auge de los recursos naturales, vieron la gran oportunidad de liberarse de esa carga histórica, convirtiendo el auge en una ocasión única para poner en práctica políticas sociales y redistribución de la renta. En algunos países, sectores avanzados de la burguesía industrial y financiera altamente internacionalizados perdieron gran parte del poder político de gobierno, pero a cambio vieron un aumento de poder económico. Los gobiernos progresistas muy diferentes entre sí, a veces resultantes de complejas alianzas políticas. Ahora pasamos a examinar las tres tensiones dichas anteriormente, que son dimensiones del problema que ilustran la crisis que los derechos humanos están teniendo. En varios continentes estamos siendo testigos de la enorme concentración de la tierra y la transformación de grandes espacios en campos de monocultivo para la alimentación o los campos agrocombustibles, o incluso en reversas alimentarias de los países extranjeros, como está ocurriendo en África. La violencia contra los pueblos indígenas remite a la segunda dimensión del impacto que el desarrollo basado en la agroindustria y las explotaciones de los recursos naturales está teniendo en otro derecho humano colectivo: el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, consagrados en diversos instrumentos de derechos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los pueblos indígenas y tributales del 2007, entre otros. Rodríguez Gabarito, 2012. Este modelo de desarrollo es voraz con respecto a la tierra y al territorio, incluso en un país con una fuerte base industrial como Brasil. El dinamismo económico conduce a una reprimarización de la economía, con consecuencias que solo podrán evaluarse a lo largo del plazo. Esta voracidad transforma sin problema a los pueblos indígenas en un obstáculo para el desarrollo. En todo el continente, los pueblos indígenas están siendo expulsados de sus tierras y están siendo juzgados en algunos países bajo las leyes antiterroristas. Su único crimen es tratar de defender sus territorios de la entrada de la minería, la tala o las empresas agrícolas, acciones que a menudo llevan al asesinato de los líderes indígenas y de los campesinos por pistoleros mercenarios, con o sin la complicidad del Estado. La tercera dimensión de la tensión entre el derecho al desarrollo y otros derechos
en este caso el derecho a la libre determinación de las poblaciones de otros países. En el continente latinoamericano, esta dimensión se aplica casi en exclusiva a Brasil y tiene que ver con su carácter de país semiperiférico de grandes dimensiones y con su proceso de afirmación internacional con los países emergentes y desde hace algún tiempo con potencia regional. Y ya para cerrar el video tenemos las conclusiones. Primero voy a mencionar algunas que me parecieron muy interesantes que dijo Boaventura en su libro y por último serán las mías. La lucha por los derechos humanos en las primeras décadas del siglo XXI se enfrenta a nuevas formas de autoritarismo que convienen cómodamente a los regímenes democráticos. Son formas del fascismo social, como las he llamado en mis escritos. Si la depredación de los recursos naturales y la tierra que hace este modelo de desarrollo sigue influyendo en los estados y los gobiernos democráticos, por un lado para que estos hagan tabula rasa de los derechos de la ciudadanía y los derechos humanos, incluidos los consagrados en el derecho internacional, y por otro lado para reprimir de manera brutal e impune a los que se atrevan a resistirse a ese modelo, es posible que estemos ante una nueva forma de fascismo social, el fascismo desarrollista. Bueno, en este libro, al preguntarse el fin de los derechos humanos, se logra reformular la forma en la que se abarca el tema de los derechos humanos y se permiten nuevas acciones para que se garanticen alrededor del mundo. Me parece que a pesar de ser un libro muy corto, abarca temas en 3 capítulos que no todos están dispuestos a tocar y que hace frente a muchas falencias que hay en el mundo sobre los derechos humanos, que muchos saben pero que no todos están dispuestos a hablar de ellos.